A medida que el H5N1, la gripe aviar moderna, hace estragos alrededor del planeta, los científicos luchan de dos formas contra una amenaza pandémica cada vez mayor. Mientras la vigilancia mundial rastrea la enfermedad en las aves migratorias que la propagan, la historia tiene secretos que esperan ser develados. Hubo una confluencia extraña entre el virus de 1918 y el H5 de Asia desde el comienzo. El virus de 1918 fue el más mortífero de la historia. Fue un virus de gripe que se propagó alrededor del mundo a una velocidad tremenda, que provocó una pandemia y que mató a 50 millones de personas. Al surgir la gripe de 1918, no se sabía que existían estos virus. Se empezó a hablar del concepto de virus alrededor del cambio de siglo. En el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el Dr. Jeffrey Taubenberger rastrea el depósito de tejidos de autopsias. Son 3 millones de muestras en busca de la que necesita, tejido de pulmón de una víctima de la gripe de 1918. El primer caso en el que encontramos el virus era el de un soldado raso del ejército de los Estados Unidos que estaba en Fort Jackson, Carolina del Sur, y que se llamaba Ross Gavan. Es la primera pista en esta novela policíaca sobre la gripe de 1918. El Dr. Taubenberger y su equipo, encargado de la secuencia de genes que proponen hacer lo que nunca antes se hizo, revivir un virus pandémico para entender cómo un virus de gripe se convierte en pandemia. No es un proyecto de simple curiosidad histórica. Entendemos que las lecciones de 1918 podrían ser de gran ayuda para tratar de comprender las reglas generales de cómo se forman las pandemias. Nunca tuvimos que enfrentarnos a algo tan poderoso como la gripe de 1918. Era una época difícil para estar vivo. Ken Crotty es uno de los últimos sobrevivientes de la gran pandemia de gripe de 1918. Entonces tenía 9 años. Iba a la escuela primaria en Framingham, Massachusetts. Recuerda cómo la muerte atacó primero su pueblo y luego su vecindario. Uno salía de su casa por la mañana con la máscara puesta y se encontraba con alguien. Nos enterábamos de cuántos amigos y parientes murieron la noche anterior. Se llamaba gripe española. El primer caso de 1918 que se registró ocurrió en una base militar de los Estados Unidos. Todo podría haber terminado allí, pero los soldados cruzaron el Atlántico para pelear en la Primera Guerra Mundial. Hoy esos barcos de la muerte, como se los llamaba, fueron reemplazados por los aviones. Y la velocidad, el volumen y la facilidad de los viajes aumentan el peligro. Estoy seguro de que presenciaremos otra pandemia en el futuro. El mundo está muy poblado, la gente se desplaza rápido de un continente a otro, y por todo eso creo que es probable que la próxima pandemia se propague mucho más rápido que las anteriores. Las consecuencias para la vida serían mucho más graves en el futuro. Lo que más desconcierta a los médicos en el presente es lo mismo que los médicos de 1918 luchaban por entender. ¿Por qué tantas víctimas de la gripe son personas jóvenes si la gripe por lo general ataca a los niños y a los mayores? En 1918 sucedió esto. Las personas jóvenes y sanas que tenían sistemas inmunológicos fuertes se infectaban con el virus y su cuerpo tomaba el virus con algo tan extraño, tan diferente a todo lo de antes, que daba una respuesta muy potente contra él. Entonces decimos que el cuerpo cree que está ante algo tan extraño que lanza una reacción muy potente, y los daños colaterales a los pulmones y al sistema nervioso central y la hemorragia mataban al individuo. Este virus aviar, es capaz de extenderse de los pulmones hacia otros tejidos, inclusive hacia el cerebro, y causar parálisis. En ese caso, me atrevo a decir que es un virus potencialmente peor. No importa el momento en el que el H5N1 ataque, hay indicios de que la historia está a punto de repetirse, ya que otra vez la gripe está matando a los más fuertes y sanos. En Hong Kong, niños, adolescentes, hombres y mujeres entre los 20 y 30 años son las víctimas. Lo mismo ocurre en todos los países. Una niña vietnamita de 8 años y una mujer tailandesa de 32, un chico indonesio de 16 años y una niña turca de 11. Esos son solo algunos de los muchos casos que desafían la sabiduría convencional.
Hay un virus adaptado para las gallinas que se transmite a los seres humanos, pero en realidad no entendemos ninguna de estas reglas. Y eso es lo que intentamos descifrar. Los virus de gripe son muy complicados porque se sabe que son capaces de mutar en nuevas cepas y tarde o temprano uno se transformará en un asesino masivo. El H5N1 formó su nombre de la misma manera que todos los virus de gripe tipo A, con las iniciales de las dos proteínas puntiagudas de su superficie, hemoglutinina y neuraminidasa. En este caso, hemoglutinina 5 y neuraminidasa 1. El virus quiere infectar, reproducirse y transmitirse. Básicamente esas son sus prioridades. Cuando el virus invade el cuerpo, se propaga rápidamente a través del aparato respiratorio y ataca las células que cubren la garganta, la nariz y los pulmones. Prácticamente un ataque, ya que el virus atrapa cada célula y luego la invade. Una vez adentro, el virus se apropia del mecanismo genético de las células para multiplicarse y produce cientos, miles y millones de virus nuevos. La única forma de que el sistema inmunológico del cuerpo pueda defenderse es generando anticuerpos, que se adhieren al virus y lo dejan inoperante. Los anticuerpos son específicos para cada cepa de virus. Si uno está expuesto a la misma cepa otra vez, estará protegido, y esa es una de las mayores preocupaciones con el H5N1. Hasta donde sabemos, la cepa H5N1 que está circulando ahora nunca antes infectó nuestra especie. Por lo tanto, hasta donde sabemos, absolutamente nadie tiene ningún tipo de inmunidad. Al igual que en un partido de ajedrez, los científicos tratan de predecir el próximo movimiento del virus. Pero la gripe tiene una capacidad única para burlar el sistema inmunológico humano gracias a su estructura genética. 8 líneas de ácido ribonucleico o ARN, altamente inestables. El ARN, a diferencia del ADN, se rompe y se vuelve a construir constantemente. Así, un virus de gripe aviar podría mezclarse con uno de gripe humana y formar una cepa pandémica de fácil transmisión. Esta pequeña pieza es una parte del virus de 1918. Tuvimos que llevar nuestras técnicas de biología molecular al límite para buscar encontrar estos fragmentos y armar lentamente la secuencia. Lo que el Dr. Taubenberger y su equipo hacen no tiene precedentes. Nunca se revivió un virus pandémico. Después de 2 años, descifraron la mitad del código genético del virus, pero se les había acabado el tejido de pulmón infectado que necesitaban para terminar el trabajo y no tenían idea de dónde podían encontrar más. Considero que el virus es la única amenaza verdadera a la supervivencia en este planeta. Así que hay que controlarlo, hay que entenderlo. Johan Holting podría ser la única persona en el mundo que sabe dónde encontrar rastros de la gripe de 1918, enterrados en lo profundo del permafrost de Alaska. Él creía que se podría encontrar la fuente del virus de 1918, recuperando el virus que aún estaría presente en los pulmones de las víctimas congeladas en el permafrost. Él había oído que hubo aldeas pequeñas en Alaska que habían sufrido brotes devastadores. Ya lo había intentado una vez. En 1951, siendo estudiante universitario, Holting viajó a Breivik Mission en Alaska. Era una aldea esquimal diminuta que la gripe casi borró del mapa. En solo 5 días de noviembre de 1918, el 90% de los aldeanos murió. Esa fue mi tesis de doctorado. Estaba ante la enfermedad más virulenta de la humanidad y tenía la oportunidad de encontrar la causa. Registró esta fosa común congelada, pero cuando regresó al laboratorio se decepcionó. Si el virus estaba allí, no había forma de rastrearlo. No podían hacer ningún análisis genético. Se necesitaron 3 décadas de biología molecular para llegar al punto de hacer un análisis genético del virus. Todo negativo, decepción tras decepción, todos los días lo mismo, sí. Y después de 1 mes y medio no tenía más muestras. Entonces, vi como mi tesis doctoral y mis sueños también se iban volando por la ventana. Más de 40 años después, otra amenaza de pandemia acecha. Holting regresa a Breivik Mission, a la fosa común congelada, para excavar una vez más en busca del virus más letal de la historia.